porque nos visita el doctor Pablo Bolognesi, es un reconocido especialista aquí de la ciudad de Mar del Plata, donde queremos empezar a meter estos temas en Circo Urbano para ver cómo funciona la mente, ¿no? Cómo funciona, ¿se dice así? ¿Se dice la mente directamente? Sí, es una acepción posible, ¿no? Sí, cómo no, claro. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, muy bien, Pablo. Gracias por venir primero a sumarte a este circo. Gracias a vos, gracias por lo de reconocido. Es que sí, es así, no. Sí, a ver, ¿por qué es tan importante la neurociencia? Yo creo que la neurociencia es un boom que está ocurriendo en este momento, no solamente en la Argentina, es un boom mundial. Fíjate que en la última charla que yo estuve dando hablaba de esto, ¿no? Yo daba ejemplos. Por ejemplo, en Europa se están invirtiendo millones de euros en un proyecto que se llama Proyecto Conectoma. ¿Vos te acordás del Proyecto Genoma? Que era armar el mapa de todos los genes del ser humano. Bueno, este es un proyecto para armar un mapa de todas las conexiones neuronales del cerebro humano. Por algo están invirtiendo millones de euros en eso. Barack Obama en la presidencia, durante su presidencia, declaró que la nueva frontera de la ciencia, así como en los años 60, 50 y pico, 60, fue conquistar el espacio y llegar a la luna, era conocer el cerebro. Estaba más cerca, digamos, ¿no? Queda más cerca, no hace falta armar una nave para eso. Que no quiere decir que sea más barato, pero... Y no quiere decir que sea más fácil. Claro, tal cual. Ese es el tema. Es que yo creo que esto tiene que ver con algo que es básico, que es que nosotros somos nuestro cerebro. Así se llamó una de las últimas charlas que yo estuve dando. Somos nuestro cerebro porque todo lo que nos da identidad, todos nuestros recuerdos, nuestras pasiones, nuestros gustos, nuestra forma de ser, nuestras emociones, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los niveles hormonales, la temperatura, lo que sea, los movimientos musculares, todo, absolutamente todo está regulado por el cerebro. Entonces, somos, en un sentido anatómico, en un sentido físico, médico, si se quiere, somos nuestro cerebro. Esto no excluye otras posibles interpretaciones del ser, digamos, metafísicas, religiosas, que son absolutamente válidas, pero desde un punto de vista científico, médico, básicamente somos eso. Una persona puede tener una enfermedad hepática o cardíaca muy severa y va a seguir siendo esa persona, pero cuando la enfermedad es neurológica o neuropsiquiátrica, comienza a haber cambios en la conducta, comienza a haber cambios en las ideas, comienza a haber cambios en los recuerdos, y ahí esa persona empieza a transformarse en otra persona. El típico, no es la persona que conocí, ¿no? Sí, exactamente. Sí, uno va cambiando con los años. Ahora, ¿todos arrancamos cuando nacemos de las mismas posibilidades o el cerebro se va formando? El cerebro se va formando, el cerebro... mirá, los primeros 3 años de vida son fundamentales. Ahí se desarrolla el 80-85% del cerebro, por eso es tan importante... justamente el otro día estábamos hablando de esto, el tema de la lactancia materna, porque tiene un doble estímulo cerebral. Uno, son nutrientes fundamentales para el cerebro, ácidos grasos que son fundamentales para las conexiones neuronales, y por otro lado el contacto materno. El contacto, la relación madre-hijo, el contacto afectivo, es fundamental. El cerebro se va desarrollando, vos sabés que nacemos con muchas más neuronas de las que tenemos... obviamente al final de la vida ni hablar, pero por ejemplo en la adolescencia ocurre un fenómeno que se llama poda neuronal. Es decir, hay un grupo de neuronas que entran en un fenómeno programado de muerte celular programada que se llama apoptosis. No es un daño, no es nada, simplemente esas neuronas que fueron menos utilizadas, que no forman parte de circuitos neurológicos importantes, en realidad estarían, para que se entienda, estarían estorbando. Entonces el cerebro se vuelve mucho más ágil, conservando aquellas conexiones, aquellos circuitos neuronales más útiles, más usados, más efectivos, y eliminando aquellas neuronas que no son tan útiles. Entonces, ¿eso sucede en el desarrollo, digamos? Justo sí, en la adolescencia, aproximadamente en la adolescencia. Hay una patología que es la esquizofrenia, que uno de los problemas que tiene es que tiene una poda neuronal excesiva. Entonces mueren un montón de neuronas que en realidad serían útiles, y esta es una de las teorías de por qué aparecen ciertos síntomas en esta patología. Pero sí, el cerebro se va desarrollando, y aparte nuestra personalidad se va moldeando a lo largo de la vida. La personalidad se termina de formar a principios de la edad adulta,
y a partir de ahí uno ya tiene rasgos de personalidad. Entrando en el tema de las obsesiones, hay rasgos obsesivos muchas veces, pero también a medida que vamos creciendo, que vamos transitando experiencias que nos van marcando en la vida, vamos modificando nuestras personalidades, no un 100%, pero vamos teniendo cambios. Esta frase que vos decías, vos no sos el mismo. Yo no soy el mismo hoy que ayer, porque entre ayer y hoy me pasaron cosas que me marcaron, que me modificaron, o están sucediendo cosas en mi cabeza que van a determinar que en el día de mañana, en un par de meses, en un año, en 2 años, yo tenga cambios. Si no, uno no aprendería nada de la experiencia, y eso no es así. O sea, el que es obsesivo tiene una forma de mejorar esa obsesión. Mejorarla, no, digamos, manejarla. Sí, dependiendo de... ¿Y cuándo uno es obsesivo? Bueno, a ver, ¿dónde está el límite? Claro, ahí está el tema. Una cosa son rasgos obsesivos, otra cosa son trastornos obsesivos. ¿Sí? Los psicólogos hablan de neurosis obsesiva. Los psicólogos hablan, por ejemplo, de que hay estructuras psíquicas. Una es la psicosis y otras son las neurosis, que seríamos aquellos normales, digamos, ¿no es cierto? Si tenemos suerte, somos neuróticos. Claro. Y dentro de las neurosis están las histerias, los rasgos histéricos y los rasgos obsesivos. Pero bueno, esto es otro tipo de acepción de lo que es la obsesión. En una terminología más médica, digamos, ¿qué es un pensamiento obsesivo? Cuando alguien te dice a vos, estás obsesionado con, no sé, con este club de fútbol, o estás obsesionado con la política, o estás obsesionado con tu trabajo. Hay distintos tipos de obsesiones, pero básicamente una obsesión es una idea, o una palabra a veces, o una imagen que se impone en la mente, en el pensamiento de una persona en forma repetitiva, sostenida en el tiempo, y en general con independencia de la voluntad. Vos sabés que el origen de la palabra obsesión, que viene del latín obsesio, significa asedio, que es esta idea de estar como asediado por un pensamiento que se te impone, que vos no te lo podés sacar de la cabeza. Eso es inconsciente. ¿O es consciente? El pensamiento es consciente. Sí, pero sucede inconscientemente. Pero este mecanismo de imponerse el pensamiento no lo manejás a voluntad. Por eso en general el pensamiento obsesivo está asociado a una carga de ansiedad, de estrés, de angustia bastante importante, porque son estas ideas que vuelven sistemáticamente, o estas imágenes o pensamientos que vuelven sistemáticamente y que a vos te producen un malestar porque no los podés casualmente sacar, en términos coloquiales, no los podés sacar de tu cabeza. ¿Y el obsesivo siempre la pasa mal? ¿O a veces el que le pasa mal es el que a otra persona, el que acompaña? En general el obsesivo lo sufre, sufre su pensamiento obsesivo, y para que un pensamiento sea obsesivo tiene que cumplir con algunas características. Por ejemplo, la primera es que estas ideas tienen que ser repetitivas, o sea, siempre la misma idea, o siempre el mismo tema, o siempre la misma imagen, o siempre el mismo concepto, la misma preocupación. Tienen que ser recurrentes, tienen que surgir de manera involuntaria. O sea, no es que yo digo, bueno, me voy a poner a pensar en esto, analizar. No, el pensamiento se te impone. De ahí viene esta idea del asedio y el origen de la palabra. No son fáciles de controlar y obviamente generan en esa persona que trata de eliminar estos pensamientos disruptivos, que se le imponen, pensamientos parásitos se les dice a veces, trata de eliminarlos y no puede. Y eso genera muchísimo estrés, muchísima angustia, muchísima tensión, muchísimo desgaste. Ahora, si yo estoy preocupado con algo, también voy a estar pensando todo el tiempo en ese tema que me preocupa. Entonces, por ahí a veces surge la pregunta, pero ¿qué diferencia una obsesión de una preocupación? Si yo perdí el trabajo, por ahí estoy todo el día pensando en que tengo que conseguir un trabajo, y estoy obsesionado con eso, ¿o es una preocupación? Bueno, ahí entramos en ese límite fino que tiene la psiquiatría entre lo que es un sentimiento, una emoción, un pensamiento, un estado normal, y lo que es algo patológico. Generalmente el límite entre lo que es normal y lo patológico lo marca la intensidad del síntoma, la frecuencia del síntoma, si el síntoma es pertinente con algo que vos estás viviendo o no, ¿sí? Y después
algo fundamental, que es el nivel de impacto funcional que tiene en vos. O sea, vos el día de mañana podés perder un trabajo y estar angustiado y estar todo el día pensando en el trabajo. Eso es normal. Ahora, si esa angustia vos te lleva a no querer comer, no poder dormir, no bañarte, no salir de tu casa, estar 20 de las 24 horas del día sentado frente a una computadora buscando trabajo y estar pensando en que te vas a tirar por la ventana, bueno, claramente tu estado mental no es normal. ¿Sí? ¿Y uno se puede, digamos, dar cuenta o siempre necesita que otro lo haga ver? Pues, ¿no? Digamos, uno... en cuanto a las obsesiones, sí. En general sí, hay conciencia de síntomas. Se es consciente, digamos, sí. En un momento uno se parece, mira, sí. Necesito ayuda, lo puede detectar. Sí, hay algo muy importante que es, por ejemplo, que existen pacientes psicóticos que dentro de la psicosis tienen ideas obsesivas psicóticas. Estos a veces no tienen conciencia de síntoma, que es una de las características por ahí del psicótico, ¿no es cierto? Pero en general la persona que no es una persona psicótica y que tiene pensamientos obsesivos es consciente de eso por el gran malestar que le produce, pero no puede evitar pensar en eso. Tal cual. ¿Se entiende? Ahora, uno puede tener una obsesión o puede tener una preocupación que se mantiene durante un tiempo y después eso revierte. Ahora, otra cosa totalmente distinta es cuando hablamos de una patología y hablamos ya de en lo que se llama trastorno obsesivo compulsivo, o más conocido como TOC, que hubo una obra muy exitosa de teatro, que después hizo película también, TOC, que casualmente lo que hace es rescatar los típicos pensamientos obsesivos que podemos tener absolutamente todos. Yo me acuerdo que cuando cursé psiquiatría en el hospital, cuando estudiaba medicina, y nos dieron la clase de TOC, decía el docente nos decía tipos de obsesiones y tipos de compulsiones, porque el trastorno es obsesivo compulsivo, y ahora vamos a ver qué es eso. Y todos los compañeros nos mirábamos con cada síntoma que nombraban y decíamos, lo tengo yo. Entonces pues le preguntamos, pero entonces somos todos TOC. Decía, no, porque esos síntomas no son disruptivos, no condicionan sus conductas. O sea, uno puede tener una tendencia, por ejemplo, a tener un pensamiento de tipo obsesivo con la limpieza, ¿no? Ser un obsesivo de la limpieza. Ahora, si vos sos una persona que cuando te vas a lavar las manos tenés que usar 3 jabones o 4 jabones distintos y estar 18 minutos lavándote las manos y saliste del baño y sin querer tocaste la puerta y tenés que volver a entrar y repetir el mismo ritual, bueno, ahí ya estamos hablando de algo más patológico, ¿se entiende? Entonces, obsesivo con la limpieza, obsesivo con el orden, con la simetría o con lo que sea, todos podemos tener esos rasgos, pero el trastorno obsesivo compulsivo ya es algo mucho más serio, que en el cual la persona también es consciente de esos síntomas y que aparecen además las compulsiones. Es decir, la persona tiene estos pensamientos obsesivos, trata de ignorarlos, trata de suprimirlos, se da cuenta de que no son coherentes, de que no tienen razón de ser, no puede evitarlo y entonces empiezan a aparecer los rituales o las conductas compulsivas que tienen como objetivo neutralizar el pensamiento obsesivo y neutralizar las consecuencias temidas, porque en general el obsesivo piensa que si no hace tal cosa, algo malo va a pasar. ¿Sí? Bien, doctor, gracias por haberse acercado. No va a ser la primera vez que nos encontremos para hablar de esto, que es interesante porque la verdad que a todos nos pasa, ¿no? Sí. La psiquiatría nos involucra a todos, obviamente. Y cada vez más. Y a veces en tiempos de crisis es como que afloran ciertas cuestiones. Pablo lo pueden ubicar también por las redes sociales. Sí, está en Twitter, es activo en Twitter y activo en Facebook, así que cualquier consulta o cualquier... pueden consultar, es Pablo, es fácil, porque el nombre de las redes sociales es Pablo Bolognesi, Bolognesi sería, y el Instagram es Pablo Bolognesi Oc. Y en Twitter también. Y en Twitter es Pablo Bolognesi también, sí. Así que es fácil ubicarlo para aquellos que quieran... Está la página también, que es www.pablobolognesi.com.
Así que sí, me pueden ubicar fácilmente. Y yo en general, si no se me salté alguna pregunta, yo la respondo. No es obsesivo no corta una consulta para contestar. A veces sí. No. Gracias por haber venido. No, gracias a vos, Marcelo. Seguimos en Círculo Urbano.